Astrosinergia, el vídeo podcast. Sinergia, astrología y mundo empresarial. Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los oyentes o video oyentes que nos estén viendo también desde Astrosinergia. Hoy, antes que comenzar, queríamos darle las gracias por los comentarios en los vídeos anteriores a todos los que nos comentan en todos los vídeos. A Esther Rodríguez Valencia, a Tania Martín, a Andrea Escobar, a Tania Martínez, que nos escribe mucho, Paloma Sánchez, a Vivian, a Deyanira Daza, a Ani Leblon Analía, a Inés Esquiva, a Mariela Costa, Sara Palomino, Elio Frongia y Rafael Martínez. Darle las gracias por los comentarios, que os leemos siempre, que nos gusta saber cuáles son vuestras reflexiones, vuestras inquietudes, vuestras opiniones, y cualquier sugerencia, pues hablar de ellas en los próximos vídeos. Hoy tengo al equipo de Astrosinergia, tengo a Eva desde Zaragoza. ¿Qué tal, Eva? Muy bien, Rafa, encantada. Un día más. Tengo a Irene desde Sevilla. Hola. A Carlos desde Colombia. Hola, equipos, ¿cómo van? Qué alegría reunirnos. Y a Jairo también desde Colombia. Hola Rafa, equipo, un saludo especial a quienes nos escuchan también. Hoy el tema que tenemos es Saturno en Acuario, aprovechando pues, que está Saturno en Acuario y que la época acuariana cada vez está más cerca, está más de lleno, y en el mundo empresarial tiene muchísimas connotaciones, concretamente en lo que tiene que ver con Saturno, que habla de las estructuras, y con Acuario, que habla muchas veces de los equipos, por tanto, el trabajo en equipo. Como bien sabemos, yo creo, todo trabajo en equipo, para que sea eficiente y tenga sentido, tiene que tener una serie de reglas saturninas, pero también acuarianas, que hagan posible el entendimiento entre las personas que trabajan en una compañía, ¿no? Y cuando hablamos de emprendimiento, y en ese emprendimiento hay más de una persona, hay socios, es fundamental lo que sería el entendimiento entre todos los socios de ese movimiento emprendedor. Y para ello vamos a hablar del pacto de socios. Eva, ¿qué nos puedes decir tú, que has implementado esto bastante en tu mundo como una abogada diferente? ¿Qué es el pacto de socios para ti? Pues mira, Rafa, aquí en España el Pacto de Socios es un documento que se denomina extraestatutario porque no forma parte de los estatutos sociales de una sociedad, y es un documento privado pero con todos los efectos que puedan surtir en algunos aspectos, y que tiene trascendencia pública, pero no vamos a entrar en ese detalle, con todos los efectos que puedan surtir entre las partes. Y para mí es un documento imprescindible, o sea, no fundamental, no básico, no, imprescindible. Imprescindible, ¿por qué? Imprescindible porque realmente la dificultad, para mí la mayor dificultad con la que se enfrenta una empresa es con la gestión emocional. Y me da igual que sea la gestión emocional entre socios, la gestión emocional con el equipo, la gestión emocional con clientes, con proveedores. Somos humanos, nos movemos por emociones y no nos han enseñado a gestionarlas. Entonces, lo que sucede habitualmente con los socios es que en los inicios de un proyecto emprendedor, por ejemplo, el foco está mayoritariamente puesto afuera. Es decir, estamos súper concentrados en el producto o en el servicio y no tenemos para nada el momento de reflexión de ¿y yo qué quiero? ¿Y yo qué aspiro? ¿Y yo qué espero? ¿Y qué pasa si va bien? ¿Y qué pasa si va mal? ¿Y qué pasa si esto ya no me gusta? ¿Y qué vamos a hacer el día de mañana? Entonces, sucede lo siguiente, también lo he visto mucho en el mundo de los emprendedores. Hay dos perfiles, ¿no? O el que emprende con gente que son pares, porque son amigos, colegas, compañeros de trabajo y tienen el mismo perfil profesional, con lo cual, a la larga, evidentemente hay excepciones, ¿no? Pero a la larga es una lucha de egos, porque al final es a ver qué ego se impone, o buscas un equipo multidisciplinar con diferentes profesiones, perspectivas, roles, que es lo ideal, es el equilibrio de un equipo, y entonces van a surgir diferencias. Por lo tanto,
máxime ahora que entroncaremos con el aspecto astrológico de Saturno, Acuario. Para mí la clave va a ser, lo está haciendo desde hace tiempo, es hablar mucho de las personas para terminar haciéndose a un lado como personas y enfocándose en el negocio, alineándose con lo que necesita el negocio. Pero para eso hay que dejar muy clara la parte emocional, para que no nos entorpezca la relación profesional. De momento ahí dejo y luego seguimos. Muy bien. Yo quería preguntarle también ahora a Irene, con esta época tan acuariana y este Saturno en Acuario, desde el Paje de Bastos lo hemos visto también. ¿Crees, Irene, que un Saturno en Acuario es una oportunidad para ese cambio en el trabajo en equipo o una necesidad? ¿Se impone más Acuario o se impone más Saturno? Claro, es que es una combinación de las dos cosas. De hecho, cuando se da pues una unión de personas que van a trabajar juntas, es muy importante que todos los miembros de esa unión sean en sí mismos seres completos. Es decir, no me voy a meter aquí porque no me atrevo a hacerlo solo, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy partiendo de una carencia propia y la estoy intentando suplir trabajando con otra persona. Sin embargo, cuando lo que cada uno es un ser completo, lo que ocurre es que al hacer el grupo, pues surge algo mucho mejor que la suma de las partes individualmente. Entonces, yo creo que son las dos cosas. Por una parte, tiene que haber un fin a nivel del negocio, de dónde vamos a llegar con esta unión y qué ganamos todos con esto. Y que eso también va a ayudar a que se quede un poco de lado la parte personal, porque cuando también esto lo que ocurre es que fluye, o sea, cuando tienes una necesidad de trabajar con alguien más, pero tú en ti mismo estás haciendo las cosas bien, normalmente de forma natural aparecen esas otras personas, o seré yo que tengo mi casa 7 ocupada, no sé, pero a mí por lo menos me pasa, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad es una mezcla de las dos cosas. También Saturno en Acuario nos habla de la responsabilidad en nuestras relaciones. No solamente son relaciones de trabajo, networking, LinkedIn y todas estas cosas, sino que también tiene que ver con la responsabilidad en nuestras relaciones, con ese dar forma saturnino, el poner límites, el hacer una estructura, que claro, eso está muy, muy conectado con el pacto de socios. Y otra cosa de Saturno, que también es muy propia suya, de Saturno y de Capricornio, que es el prever, ¿no? De Saturno y Capricornio son muy de mirar a largo plazo, intentar controlar el asunto. Entonces el pacto de socios, muchas veces tú al principio, ay no, pero es que yo me llevo súper bien con mis socios, tenemos una relación 10. Vale, pero pueden pasar muchas cosas que tú en un primer momento no estás contemplando y que luego pues trae diferencias y puede suponer que cuando el proyecto ya está avanzado pues haya que abortarlo, porque es que eso pasa. Yo creo que al final Saturno en Acuario es eso, ¿no? Acuario tiene dos regentes, ya lo hemos dicho muchas veces, Urano y Saturno, y yo creo que Acuario siempre mira de reojo a Capricornio, ¿no? Porque lo que sueña Acuario con Urano es tener la estructura que tiene Capricornio, solo que quiere que su estructura sea muy diferente a la que tenía Capricornio, pero quiere una estructura. Al final, como bien dices, Irene, y también como dice Eva, un pacto de socios no es más que una norma saturnina para que todo un equipo acuariano ponga una serie de límites cuando haya una serie de problemas que se pueden dar o puede que no. Pero Acuario está regido también por Urano, los problemas muchas veces vienen cuando menos te lo esperas, de una manera como un relámpago, y si no tienes una norma que diga, bueno, ¿qué hacemos en estos casos? Si no hay un manual de instrucciones, no, nadie sabe qué hacer, ¿no? Carlos, ¿tú qué nos podrías decir de esta energía de Saturno en Acuario y del mundo de la empresa con un pacto de socios? Bueno, acá hay algo bien interesante y es que las reglas no funcionan como el deber ser. Digamos que sí, Saturno nos da la estructura, Urano nos da la innovación, Acuario nos invita a la comunidad, pero en un pacto de socios, como bien decía Eva, hay intereses personales, hay agendas ocultas. Entonces, yo invitaría más bien a mirarlo de otra perspectiva. Si yo voy a montar una empresa, ¿cuál es la energía de la empresa? ¿Cómo quedan los socios metidos en ese pacto de socios dentro de la empresa?
Para los que no conocen Astrosinergia, nosotros como equipo, todos estamos con la energía de Capricornio. Entonces, el deber ser no es lo que querramos los 5, sino lo que quiere Astrosinergia que produzcamos para él. Entonces, para mí el pacto de socios tiene que tener en cuenta la energía de lo que uno crea y para qué lo crea, independientemente de lo que plantea Saturno, de lo que plantea Urano y la energía de Acuario, que es innovación. Se podría hacer, Carlos, una conjunción, ¿no?, entre lo que sería el pacto de socios tradicional o más innovador, si cabe, no sé, de Eva, que propone Eva, pero al mismo tiempo incluyéndole esa herramienta astrológica de entender que lo que quiere cada miembro o cada socio de un equipo tiene un eco en la astrología, hay un alineamiento y tiene una correspondencia. Sí, de hecho, mirar la sinastría entre los socios y mirar la energía de la empresa constituida es lo ideal. O sea, porque es que el pacto de socios no tiene razón de ser si no tenemos un elemento común que lo jalone. Y esa es la energía de la empresa o de lo que nos convocó a crear la empresa. ¿Sí? Acá hay algo que la gente no entiende y es que todos pensamos que nos reunimos para montar un emprendimiento, una empresa. Creo que la teoría es al revés. La empresa tiene una necesidad y nos convoca a todos y confluimos en ese interés común. Es otra manera de verlo. La empresa sería como un gato, ¿no?, que te elige a ti antes que Bueno, tú a él. más bien yo creo que entiendo lo que dice Carlos. La empresa es una idea que viene pues de un intelecto superior y entonces cuando llega aquí busca a la gente que tiene afinidad con ella. Y entonces los va uniendo. Sí, el clásico Dios los crea y ellos se juntan, ¿no? Y al Algo final así, se conforman una estructura que va creando cuerpo. Jairo, ¿qué opinas sobre Saturno en Acuario y sobre el pacto de socios? ¿Cuál es tu visión? Pues les voy a compartir mi experiencia personal con el in-house que hemos venido en estos últimos 2 meses desarrollando en Astrosinergia. Y en esencia es rescatar lo que cada uno de ustedes ha dicho con el ejercicio que hemos hecho de manera intrínseca en este emprendimiento, que de alguna u otra forma hace 2 meses de pronto tomamos la iniciativa, o fue el universo el que tomó la iniciativa de reunirnos. Y han surgido elementos muy interesantes. A ver, yo les cuento, yo toda mi vida he sido emprendedor. Normalmente el ejercicio ha sido muy individual y las veces que he tenido que hacer alianzas ha sido por elementos muy concretos, más por una necesidad que por un objetivo en común. Digamos, el emprendimiento en el caso mío ha sido muy, muy individual y las alianzas ha sido pues por necesidades muy puntuales. Y algo que nunca había hecho era precisamente ese ejercicio del pacto de socios, porque pues no le veía necesidad o no tenía la visión suficiente de implementarlo. Y ahorita haciendo reflexión, obviamente muchos de esos emprendimientos, el camino del emprendimiento es mucho ensayo y error, ¿no? También suerte, podríamos decirlo, o sincronismo. Y muchos de esos emprendimientos pues no llegaron a un buen final. Y gran parte, creería yo, es precisamente en la no claridad, no tanto del producto-servicio, sino del diálogo y de la comunicación que había con el equipo emprendedor, por así decirlo. Y ese elemento es súper importante y hoy lo entiendo y lo estoy viendo en primera persona en este ejercicio que nosotros estamos haciendo acá. De hecho, fue una de las primeras condiciones sine qua non que Eva en su momento nos compartió, que la importancia de tener claridad en ese ejercicio del pacto de socios, que más que un ejercicio legal o tributario, es más que todo un tema de acuerdo, de tener como una visión clara de un equipo qué quiere y hacia dónde va, y usted como individuo, yo como individuo, hasta dónde puedo llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos escenarios que Eva nos mencionaba en algún momento y que lo mencionaste aquí, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si crecemos, si no crecemos? Si en algún momento algún miembro decide salir, ¿cómo son esas salidas? Bueno, son elementos de mucha sentido común,
en temas de relaciones humanas que uno normalmente, por lo general, no tiene presente y que por algún momento, por la misma inercia del emprendimiento, si el emprendimiento crece, pues puede ser un factor decisivo en la no continuidad. Y otro elemento que quiero recalcar, y Carlos lo menciona y nos lo mencionó también muchas veces al comienzo y nos lo sigue mencionando en nuestras reuniones, es que el emprendimiento ya toma una energía propia, ya dejamos de ser los individuos, cada uno de los que aporta, y hay que empezar a trabajar el tema del ego, que tú también lo mencionabas, Eva, que de alguna u otra forma es por qué se reúne un grupo de seres con un objetivo en común donde ya no prima es el ser, sino es el objetivo común del emprendimiento como tal. Entonces es un ejercicio súper valioso, le he visto un valor súper importante, el de llámese ese pacto de socios o esas reglas de juego a tener muy claras, que sí en lo posible deberían cada quien que tenga un emprendimiento lo más pronto posible empezarlas a implementar. Fíjate que dice Jairo, ¿no? La suma de todas esas partes y acallar un poco ese ego. Yo pienso, por ejemplo, yéndome al mundo musical, pero que tiene mucha coherencia, los Beatles, ¿no? Por ejemplo, que a mí es un grupo que me encanta. Los últimos años de los Beatles decían, ¿no? Que hacían canciones por separado, ¿no? Que ellos se unían en los estudios y tocaban una canción que había escrito uno o que había escrito otro, pero no colaboraban, no hacían las cosas juntos. Y sin embargo, cuando se separan, claro, tocan por separado porque están separados, pero el sonido no es el mismo, porque sin ellos saberlo y con sus guerras de ego, los Beatles tenían una marca, tenían un sello y tenían una sinergia y una autenticidad que era diferente a quién era Paul McCartney, quién era John Lennon y quién era cada uno, ¿no? Y al final, con un pacto de socios es una forma, yo creo, de entender esto, entender que hay un negocio, que hay una empresa que tiene una energía propia y que las personas que se adhieren a esa empresa tienen una energía que le es suya y que tiene que combinarse con la energía del resto de compañeros o compañeras y con la energía de la matriz, de lo que es la empresa, ¿no? Yo una cosa que sí que me he dado cuenta en el uso de la astrología y dentro de la astrosinergia más aún, es que cuando uno conoce algo de astrología y cuando uno utiliza la astrología, también se va poniendo límites en su propio ego, de una forma como más consciente, porque dices, uy, espérate que yo con este compañero a lo mejor tengo una cuadratura, lo habla en clave astrológica, pero lo sabe. Y dice, a lo mejor por aquí puedo tener un conflicto y va midiendo, aquí debo hablarle con más asertividad a él, a este otro tengo que escribirle de esta forma. Sí. Sin embargo, cuando no tienes un pacto de socios y no tienes ese entendimiento astrológico detrás, muchas veces el pacto de socios como que no se ve tanto. Eso es algo que yo he visto de manera personal, ¿no? Cómo la astrología ayuda a corregir ciertas cosas y a tener presente los límites del individuo y el que somos algo más que la casa 5 y que Leo y el Sol, ¿no? Que nosotros solos. A mí me gustaría decir a propósito del tema del pacto de socios que para mí, y más cada vez más tiene sentido, yo hago pactos de socios con contenido legal y le digo a la gente que lo que menos importa es la parte legal, porque al final es un camino, ¿no? Para mí es un compromiso de no entorpecer lo que viene dado, como decía Carlos, con esa energía y que se va a manifestar a través nuestro. Entonces, por supuesto, estoy contigo, Rafa, en que a los que tenemos conocimiento en astrología o a los que simplemente quieran ejercitar la autoconsciencia, nos puede resultar más sencillo entrar en un pacto de socios. Pero en cualquier caso, para aquel que de repente no le ve ninguna utilidad o no se lo imagina, porque yo me encuentro con esto muy a menudo, ¿no? De parece que no va a pasar nada, que las dificultades entre socios siempre están afuera, con mi sociedad no va a suceder, yo les invitaría a pensar en la necesidad de establecer esas limitaciones y esa estructura saturnina que al final puede ser la que te salve la vida, y lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tú estás de expedición al Everest. ¿Tú te irías de expedición al Everest con cualquiera? O sea, ahí hay una estructura brutal, porque evidentemente llegar a la cima implica que te puedes jugar la vida. Lo que ocurre es que la gente, esto es muy escorpiano, pero realmente la gente no piensa que meterse en una sociedad con otro te pueda suponer que te juegues la vida. Pero hay mucha gente que se juega dinero, que se juega tiempo y que se juega mucha ilusión.
y que como consecuencia de eso entra en muchos problemas personales, de salud, de lo que sea, ¿no? De desmotivación. Pero quiero decir que al final Saturno, casa 10, Capricornio, llámalo X, o sea, la ascensión a la cima no es una ascensión de cualquier manera en zapatillas de deporte cualesquiera y sin equipación. O sea, los auténticos montañeros, los sherpas, tienen todo muy estructurado. Es decir, al final la estructura es la que nos ayuda a subir. Por lo tanto, no descuidemos esa parte, entendamos esa energía del negocio, qué es lo que quiere de ti para el negocio, no qué quiere de ti como persona o qué quieres tú de ella, ¿no? ¿Qué quiere de ti para el negocio? Y entonces empezarán a alinearse mejor las cosas. Creo que esto que todavía suena un poquito marciano, cuando entremos ya de manera más profunda y más consciente a esa sensación acuariana de que todo tiene una conexión con lo de alrededor, de una manera bastante más profunda y más sutil que la que hemos venido teniendo hasta ahora, que era más con qué hacemos y cómo me beneficio yo de lo que hacemos, que qué aportamos y cómo beneficiamos al mundo de lo que tenemos para mostrarle, ¿no? Hasta ahí. Sí, yo también pienso metiéndole ya el elemento casa astrológica, ¿no? Ese eje 11, 5 y 4, 10, pero con el eje 11, 5 leo que no solo es el ego, Leo y la casa 5 y el sol también es lo que nos gusta, es aquello que queremos lucir, es ese producto, esa cosa que llevamos dentro, ¿no? Y que realmente nos mueve, nos es la chispa. Al final, esta época acuariana que viene y que ya está aquí, nos dice de alguna manera no hay que eliminar a Leo, sino que hay que hacer muchos Leos y que todos los Leos se hablen entre sí de alguna forma, ¿no? Lo que hay que hacer es no olvidar qué es lo que queremos hacer, qué es lo que nos gusta hacer, cuál es el producto que queremos dejar, el legado que queremos hacer, pero no solo con nosotros o para con nosotros, sino con los socios, con los compañeros, con la sociedad, al fin y al cabo. Y yo creo que esa es la gran lección que se viene, el darnos cuenta de que no vamos a olvidar a Capricornio ni a Saturno, porque Saturno también rige Acuario. O sea, la estructura de toda la vida va a cambiar, pero va a seguir siendo una estructura. Va a seguir habiendo un molde de decir, quiero vender algo, quiero que tenga un sentido, quiero que tenga un valor, pero el valor añadido extra es que va a valer para todos, de que vamos a disfrutar todos de ello y de que va a tener un mimo, un cuidado especial que antes quizás no se tenía tanto en cuenta. No sé qué opináis, Irene, hace tiempo que no habla. Claro, el tema de que haya muchos leos me parece interesante porque, bueno, claro, la casa 5 también es la casa del emprendimiento, ¿no? Y al final Leo y el Sol, pues, tienen que ver con ser auténtico, el permitirme ser, que luego en su lado oscuro está eso de también el orgullo y el ego, ¿no? Son como las dos caras de la misma moneda. Pero sí es verdad que cuando tenemos un sol equilibrado, sano, no estamos en esa vibración ególatra, pues estamos realmente siendo desde el alma. Entonces somos felices y una sociedad de personas felices pues va a montar empresas felices, lógicamente, y grupos de personas que trabajan felices, ¿no? Entonces al final pues sí que tiene mucho que ver con eso de, bueno, que haya muchos leos y que entre ellos sepan cómo trabajar en equipo y sepan cómo mirar al lado y no solamente centrarse en sus propias necesidades. El tema que decía Eva del pacto de socios, de que la gente en un primer momento como que puede creer que no les sirve, es muy típico, porque primero no es tan conocido, ¿no? Y luego por otra parte, lo que decía antes, todo el mundo cree que le va bien, o sea, esto es como, yo qué sé, como conducir, todo el mundo cree que conduce bien, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, todo el mundo cree que le va bien y que sus socios son sus mejores amigos y que cómo van a acabar enfadados. Pero, ostras, no hay que buscar mucho para encontrar emprendimientos que han terminado fatal porque los socios se han peleado entre ellos. No hay que rebuscar mucho en Internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que la gente se haga un poco la idea de qué va eso, una pregunta que nos hacían en el pacto de socios cuando lo estábamos nosotros pues respondiendo es qué pasaría si una persona se va, ¿no? Si alguien del equipo se va. Parece una pregunta tonta, ¿no? De, ay, mira, pues, pues qué pena, este me cae mejor que el otro, no quiero que se vaya, vale, pero no va más allá de eso en realidad, porque si ese proyecto ha avanzado,
¿qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con el trabajo que ha hecho? ¿Qué pasa con los frutos que ese trabajo puede llegar a dar en un futuro? O sea, en realidad, ¿qué pasa si luego quiere volver? ¿Qué plazo le damos para que vuelva, para que no vuelva? Entonces, en ese tipo de cosas, los socios tienen que hablarlas y no es lo mismo que se haya hablado antes y que se diga, no, no, perdona, tú estabas de acuerdo con esto, llegamos a este acuerdo y a ti te pareció bien, que después ya, cuando ha habido rencillas, roces y conflictos, se llega a una decisión y esa persona probablemente va a decir, no, pero habéis decidido esto porque estáis enfadados conmigo y queréis fastidiarme. Entonces, hay una diferencia bastante grande. Claro, hay que entender también que Saturno en Acuario nos habla, el toque acuariano en Saturno es, podemos cambiar las normas, pero para cambiar unas normas tiene que haber unas normas previas, ¿no? Entonces, al final, la idea es, tenemos una base que encima es social, porque está en Acuario, pero Acuario también con su otro regente Urano nos permite el que luego las cosas cambien, el decir, oye, antes pensaba de esta forma, pero ahora pienso de esta otra. Pero para eso se crearán otras normas nuevas sobre las normas anteriores y se irá evolucionando, pero siempre bajo un orden, ¿no? Tiene que haber un orden porque si no genera un caos y como bien dices Irene, al final el problema es que si es la primera vez que se habla de esos temas sin un pacto de socios previo o sin una estructura, tenga el nombre que tenga, previa, puede haber problemas que se hagan muy grandes, que crezcan mucho. Es que es importante, a colación con lo que decías ahora, Rafa, es importante que la gente entienda que un pacto de socios no es un documento inmóvil, o sea, está vivo. Y entonces va a ir acompañando al proyecto, a los socios y a las circunstancias conforme vayan sucediendo las cosas. Entonces hay que simplemente tener la costumbre de sentarse a hablar y a anticipar. Entonces, a medida que no podemos, yo me he encontrado a veces con gente que quería preparar esos pactos de socios y casi pretendía que cubrieses todas las opciones futuras, el por si acaso, pero eso es imposible, aparte es un ejercicio absolutamente de miedo y de terror, ¿no? A lo que puede ir sucediendo. Es bastante más sano ser muy básicos y muy operativos con en qué punto estamos ahora y qué necesitamos consensuar ahora. Y a lo mejor dentro de 3 meses tenemos una realidad que ni habíamos soñado y entonces, ¿qué necesitamos consensuar ahora para lo que estamos viendo después? Y así vamos evolucionando. Yo creo también que es evidente que toda empresa, todo emprendimiento que haga un pacto de socios o algo similar, si se permite ese ejercicio, sepa de astrología o no, ya está diciendo algo al resto de socios para el futuro. Y es que si nos hemos sentado a hablar antes, las posibilidades de querer volvernos a sentar más adelante en un futuro están ahí. Si no ha habido un pacto de socios o no ha habido un interés en ello, probablemente cuando surjan problemas, los problemas sean grandes también por esto, porque no ha habido una predisposición energética o empática a prever el futuro. Pero cuando se hace esto, probablemente se quiera volver a reunirse, se quiera volver a cambiar ese pacto, se quiera volver a evolucionar, porque esta es la propia energía de las personas que conforman esto, ¿no? El querer evolucionar ello, evolucionar es un ese documento. ejercicio sano y además añadiré una cosa, si hay gente que pueda estar escuchando este vídeo podcast que tenga ideas de startups que sean invertibles, que tengan como premisa básica un pacto de socios, porque ningún inversor va a entrar a considerar ni siquiera una toma de participación en tu empresa si no tienes un pacto de socios previo. Eso es el documento más fundamental porque no va a confiar en que haya un auténtico entendimiento y que el día de mañana eso no se dinamite. Entonces, básico y fundamental. Jairo, te quería preguntar a salto el orden de Carlos a Jairo, primero por Jairo. En tu emprendimiento más individual, ¿qué crees que has aprendido tú acerca de ese Saturno en Acuario, de ese trabajo en equipo? ¿Es para ti algo nuevo? Es que tengo aquí Luna en Aries como 5 puntos para reflexionar. Entonces, primero contesto tu pregunta. Sí, digamos, los emprendimientos individuales tienen la gran ventaja de que, pues, entre comillas, los recursos los trabajas tú, ¿sí? Y parte, yo creo que el ejercicio natural del ser humano es en algún momento entender que tienes que aprender a trabajar en equipo. Y de hecho la energía acuariana en este momento pues nos está hablando de eso, de la comunidad, de la importancia de apoyarse en otros seres. Y esa fue una de las premisas que nos unió al comienzo, ¿no? Que el trabajo en equipo tiende a llegar más lejos que el trabajar de forma individual. El emprendimiento individual
es válido para conocerse, pero digamos en términos prácticos es mucho más eficiente e inteligente trabajar en equipo, y equipo pueden ser únicamente 2 personas, ¿sí? Entonces no. Y algo súper importante, que de uno de los puntos que quisiera resaltar de lo que mencionaba ahorita Eva, de la importancia de tener un pacto de socios, ahí viene un ejercicio previo que es súper importante, y es conocerte tú como individuo. ¿Qué quieres tú realmente como individuo, como aliado, como socio, porque eso de alguna forma te va a permitir identificar hasta qué punto tú puedes aportar y hasta qué punto puedes recibir y hasta qué punto no estarías de acuerdo con ciertas situaciones. Y eso es súper claro uno tenerlo claro. De hecho, en el ejercicio que lo hemos venido haciendo 2 meses, hemos venido desarrollando este pacto de socios durante 2 meses, cada vez van surgiendo como más inquietudes y reflexiones, y esas inquietudes y reflexiones llevan esa conocerme yo como individuo realmente, que ese ejercicio pocas veces uno lo hace. O sea, pues con todas estas herramientas de autoconocimiento, uno entre comillas pues se ayuda, ¿no? La astrología te va diciendo, te va indicando, y hay otras muchas herramientas de autoconocimiento, pero que dejen de dejar de ser un ejercicio teórico a ser un ejercicio práctico. Entonces, el caso mío, por ejemplo, mi luna en Aries es muy evidente. Entonces, esa luna, ¿hasta qué punto la puedo conciliar en este escenario en específico? Entonces, ese es un punto súper importante de conocernos, de darnos la oportunidad de empezar realmente a conocernos bien como individuos para poder integrarnos a un equipo. Y otro punto que quiero recalcar, y ya con esto cierro, que mencionaba Irene, es la casa 5, la seres felices generando, creando actividades felices, pues son más productivos. Y en esencia yo pienso que debe ser como uno de los objetivos principales del emprendimiento, independiente del económico, porque muchos en algún momento nos acercamos a los emprendimientos es por una motivación y una recompensa económica, que es válida, pero que no se vuelva una carga. Y tú lo mencionabas también, Eva, que es el estrés de que no estoy generando el recurso, de que tengo que cumplir una normatividad, de que impuestos. Entonces, más que una diversión o que un disfrute de esa actividad, se vuelve en todo lo contrario, una generación de estrés, y que a la larga te puede enfermar, y decías, es tu vida, y a la larga el estrés y todos estos elementos de confrontación pues llevan a que uno pues va perdiendo como vitalidad. Entonces, ese sería un ejercicio súper importante, y lo mencionábamos en un video podcast anterior, la pasión, ¿no? Y la pasión es la alegría, la vitalidad. Yo pienso que emprendimientos sanos, en la medida que podamos implementarlos, va a generar seres sanos, seres felices, que evidentemente tendrán a afectar su entorno. En todo eso que de alguna u otra forma estamos buscando. Bueno, habían otros 2 punticos, pero si no me alargo mucho, eso es lo que te quería compartir, Rafa. Gracias. Yo creo que al final el objetivo es compaginar egos, no romper egos o eliminarlos, sino compaginarlos. Que todo el mundo tiene un espacio dentro de una empresa. El pacto de socios no te dice que no tengas un espacio, sino que tu espacio termina donde empieza el espacio del siguiente. Carlos, ¿qué más podríamos decir del pacto de socios? Bueno, les voy a contar algo que estaba meditando mientras los oía. Yo vengo del mundo empresarial, es mi formación como administrador de empresas, pero replanteé todas las teorías administrativas desde la astrología, y les voy a explicar por qué. Para mí es más importante mirar la coherencia de la gente a la luz de la sinastría o de la unión como tal, porque la teoría administrativa nos habla de la estructura, del pacto de socios, de los acuerdos, pero estamos con seres humanos que tienen agendas ocultas o motivaciones personales. Entonces, ¿qué les recomiendo yo a los empresarios? Antes de hacer el pacto de socios, mire a ver cuál es la naturaleza individual de la persona, la manera de hacer negocios. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Cuando nosotros nos reunimos en Astrosinergia, lo primero que yo hice, y ustedes lo saben, fue analizar cuál era el aporte de cada uno hacia el otro y qué era lo que Astrosinergia le pedía a todos como parte de esa naturaleza.
Eso me permitió a mí ver no la estructura, no lo que en teoría se quiere, sino lo que hay. Lo que hay es seres humanos con individualidad que en un momento dado en el área 7, que son socios, tienen prioridades y que yo antes de meterme a un pacto de socios, yo le digo a los empresarios, conozca a su socio y mire a ver si le conviene o no le conviene. Entonces, para mí fue al revés, o sea, vengo a lo administrativo y hay que redimensionarlo. ¿Por qué? Porque la astrología tiene que servir para eso, o sea, por algo después de Capricornio viene Acuario, porque el universo funciona en ley de tres. Todo inicia, todo se consolida y todo se transforma. Y cada tres Aries se va dando ese suceso. Entonces, lo natural es que después de la estructura debe venir la innovación. Y después de la innovación debe venir cierta transformación. Es el ejercicio natural de la energía del ser humano y de la astrología en lo cotidiano, ¿sí? Es un poco como lo veo yo. Pues yo creo que ha quedado bastante claro la energía de Saturno en Acuario, la energía del trabajo en equipo necesario y de los proyectos que dependen de más personas, no solo de uno solo, y de cómo se pueden estructurar bajo un pacto de socios. Voy a empezar despidiéndome yo porque no me he presentado, me ha vuelto a ocurrir lo mismo, no me presento. Así que, por mi parte, decir que efectivamente toda la energía acuariana cada vez va a ir a más. Vamos a tener que aprender a trabajar en equipo y como no siempre es fácil, con una luna en Aries, tú lo sabes, Jairo, pero independientemente de la composición astrológica que cada uno tenga, no siempre es fácil trabajar en equipo y el pacto de socios también te ayuda a saber cómo hacerlo, ¿no? Por mi parte, bueno, pues me despido. Espero que este vídeo les haya gustado mucho a todos nuestros video oyentes y le paso la palabra a Irene. Bueno, pues encantada de estar aquí una semana más. Espero que sea de utilidad el vídeo, que la mayoría haya conocido hoy algo nuevo, sobre todo pues esta figura del pacto de socios y que busquen, investiguen y vean la utilidad que tiene. Carlos. Bueno, para mí siempre es un placer compartir con todo el equipo. ¿Por qué? Porque yo veo que Astrosinergia está cumpliendo con lo que promete. Tener una apertura mental, ver las cosas de manera diferente y respetar las prioridades de un pacto de socios, de amigos o de una finalidad empresarial. Entonces, espero que estas reflexiones ayuden a que se enriquezca un poco la visión astrológica desde el mundo empresarial. Eva. Pues mira, yo creo que lo que viene ahora es unos años, unas etapas de muchísima contribución. Entonces yo abogo por el pacto de socios, por la necesidad de tener estructuras para olvidarnos de las estructuras y fluir. Y ya. Y Jairo, cerramos contigo. Qué bonito, me gustó. Usar las estructuras para olvidarnos de las estructuras. Tú mencionabas a los Beatles, y hace poco leí un artículo que decía que los Beatles fue un grupo de amigos que se convirtió en una familia para hacer música. Y hacían la comparación con los Rolling Stones, que fueron un grupo de amigos que se convirtió en una empresa para hacer música y que todavía son vigentes, ¿no? De hecho, hacer esa pequeña reflexión. Nuestros emprendimientos queremos que perduren en el tiempo o un ejercicio de amigos para aprender. Gracias, Rafa. Amigos. Pues nada, nos veremos la próxima semana con otro video podcast de Astrosinergia. Nos despedimos. Hasta luego. Hasta la próxima. Bye, bye. Un abrazo, que les vaya bien y hasta la próxima. Astrosinergia, el video podcast. Sinergia, astrología y mundo empresarial.